Buen día a todos, otro video más para el canal. Le habla Iván Alex Gamboa. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en fisioterapia y kinesiología. ¿Qué tal, doctor Gutiérrez? ¿Cómo está? En esta oportunidad voy a hablar los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos del cráneo que voy a hablar es el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital, el hueso esfenoide y el hueso etmoide. Eso sería lo que compone los huesos del cráneo. Y los huesos de la cara, el hueso maxilar, el hueso mandibular y el hueso cigomático y por último el nasal. Igual voy a hablar de un caso clínico y eso sería. Hueso frontal. En el hueso frontal encontramos tres caras y tres bordes. En las tres caras podemos encontrar la cara anterior o exocraneal, es el que podemos apreciar. Se encuentra en la superficie externa, o sea, por fuera. Se caracteriza por ser lisa y convexa. Luego tenemos la cara posterior, que es endocraneal o endocraneal. Se encuentra en la parte interna del hueso y se caracteriza por tener es cóncavo y es hacia adentro. La parte inferior como tal tenemos, bueno, conforma el techo y lo limita a la superficie orbitaria. En estas tres partes vamos a explicar las tres caras y los tres bordes igual como tal. El borde superior o parietal, que está en esta parte, borde superior parietal, borde anterior orbitonasal y borde posterior o esferoidal o lateral. Eh, bueno, vamos a comenzar con la sutura metópica. No tiene ninguna inserción como tal, se encuentra aquí, es esta línea como tal, la que podemos apreciar. Se articula en dos mitades del hueso frontal en la línea medial. Y luego encontramos el arco superciliar. Bueno, aquí podemos encontrar en la inserción las fibras musculares, como el corrugador de la ceja o igual el superciliar conocido igual. Se origina aquí la articulación. Bueno, no hay ni una articulación directamente, pero se sitúa sobre el seno frontal. Luego podemos encontrar en la parte interior o endocraneal la lámina gribosa del etmoide. Lo vamos a acercar un poco más para ver si se nota. Llega a presión un poco mejor. No se inserta ningún músculo como tal y se articula con el etmoide y permite el paso de los nervios olfatorios como tal. Luego encontramos la porción orbitaria, que es esta, la porción orbitaria. En la porción orbitaria se inserta la fascia y el tabique orbitario, músculos orbitarios que se inserta directamente, o sea, no se inserta directamente el músculo. Articulación con el hueso maxilar, el lagrimal y el esfenoides. Luego encontramos el proceso cigomático que está en esta parte. En el proceso cigomático se inserta el ligamento orbicular de los ojos y la fascia. En la articulación se articula con el hueso cigomático. Y luego encontramos la glabela, que la glabela es esta. Se inserta en la superficie del músculo curvador del ceño y la articulación como tal une dos mitades del frontal y la sutura metópica. Luego encontramos el borde supraorbitario. El borde supraorbitario se inserta el músculo frontal, la parte occipitofrontal del hueso frontal. La articulación como tal forma parte de la órbita articular con el maxilar y el esfenoide. Bueno, estos dos huesos se articulan. Luego encontramos el foramen o escotadura supraorbitaria, que es en esta parte.
No se inserta un músculo como tal, pero sirve de paso para el nervio y vasos supraorbitarios. No se articula con ningún músculo. Luego tenemos la espina nasal. Esta es la espina nasal. A ver, lo voy a acercar un poco si se nota un... Yo creo que se nota... Ahí yo creo que se nota. Exacto. La espina nasal se inserta en el cartílago nasal y la fibra del músculo elevador de la nariz, y la articulación como tal es el hueso nasal y el maxilar. Luego encontramos la línea temporal, porque se inserta el músculo temporal para la masticación. La articulación como tal no tiene una articulación. Luego encontramos la eminencia o tuberosidad frontal. En la eminencia o tuberosidad frontal no se inserta un músculo como tal, y la articulación se articula con la porción parietal y esfenoides. Luego encontramos la fosa de la glabela lagrimal. Está en esta parte. No se inserta ningún músculo. Se aloja la glabela lagrimal y la articulación del hueso lagrimal. Fosa troclear sería la siguiente. En la fosa troclear podemos encontrar el ligamento de la tróclea relacionada con el músculo orbicular superior de los ojos. Esa es su inserción, y la articulación está con la órbita y la fascia ocular. Luego encontramos la abertura del seno frontal. Aquí se encuentra la abertura del seno frontal. En la abertura del seno frontal no hay ningún músculo como tal que se inserte, pero la articulación se comunica con la cavidad nasal. Luego encontramos la cresta frontal. La cresta frontal. En esta cresta frontal se inserta el fax del cerebri y la hoja dura madre. Y la articulación como tal es el etmoide y crista galli. En el 10, en la parte de abajo, que sería número 16, la crista galli, se inserta el fax del cerebri del dura madre, y la articulación lagrimal, no, la lámina gribosa del etmoide. Luego encontramos el surco para el seno sagital superior, que sería esta parte. En el surco del seno sagital superior no se inserta ningún músculo como tal, pero contiene la vena del seno sagital superior. No se articula con ningún músculo. Bueno, esto sería las partes de del hueso frontal. Hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par, plano, cuadrilátero de forma, se encuentra en la parte superior y lateral del cráneo como tal, adelante del hueso frontal, atrás del hueso occipital, abajo del hueso temporal y medial del otro parietal como tal. Básicamente es la pared y el techo de los laterales de la caja craneal como tal. Tiene dos porciones y cuatro bordes. Aquí podemos apreciar la cara exocraneal, que es la parte externa, o sea, por fuera, y la cara interna o endocraneal, que es esta parte. Tiene cuatro bordes: borde sagital superior, borde escamoso inferior, borde frontal anterior y borde occipital posterior. Como primero podemos encontrar el surco de la arteria meningia media. Se encuentra en la cara interna como tal, o sea, por dentro. Pasa aquí la arteria meningia media como tal. Esta zona es típica y es hematoma. Es un hematoma epidural como tal. No tiene como articulación,
pero están en contacto con la dura madre como tal. Luego encontramos el surco del seno sagital superior. En el surco del seno sagital superior encontramos, bueno, se encuentra ubicada en la cara interna, cerca del borde sagital como tal. Contiene el seno sagital superior, esta parte es venosa como tal y tiene relación y se forma entre ambos parietales de la sutura sagital. Hay otra que tiene el mismo nombre como tal, es surco para el seno sagital superior, pero la diferencia es la función. Se aloja en el seno venoso dural y pues pasa al mismo sistema venoso. A ver, si se llega a apreciar aquí. Ahí se ve un poco mejor. Ya. Luego encontramos el borde escamoso. El borde escamoso pues se encuentra ubicado en el borde inferior. La articulación como tal se articula con el hueso temporal y pues tiene la sutura escamosa. Y pues lo importante es que está en la zona lateral del cráneo como tal. Aquí encontramos la línea temporal inferior, que es esta parte. En la línea temporal inferior está ubicado debajo de la anterior y se inserta en el músculo temporal. Pues el músculo es importante en la masticación como tal, eso es lo más importante. Y pues en el hueso, en la línea temporal superior, podemos encontrar, esto es la cara externa, bueno, se inserta la fascia temporal y tiene relación y la función delimita con la fosa temporal. Luego encontramos la fosita granular, que es aquí, que esto se encuentra en la parte interna como tal. Pues está ubicado cerca en la cara interna, cerca del seno sagital y contiene glanulares aranoideas. Tiene la función de reabsorción líquida de cefalorraquídeo. Y pues a veces parece erosiones en el hueso como tal. A ver si se llega a apreciar como tal. Se ve no tanto, pero bueno, eso sería en la parte del hueso parietal como tal. Hueso temporal. El hueso temporal se encuentra en la porción lateral e inferior del cráneo, formando parte de la base del cráneo y la pared lateral del cráneo como tal. Se articula con el hueso parietal, hueso occipital, hueso esfenoide y la mandíbula como tal. Tiene porción del hueso temporal, 4 porciones principales. Tanto la porción escamosa, que es plana lateral, la otra es porción petrosa, que es un peñasco muy densa y continua al oído interno. 3 es la porción mastoidea, está en el posterior e inferior. En la porción timpánica rodea el conducto auditivo externo. Tanto muy importante destacar es que contiene órganos de audición y equilibrio como tal. Pasan las estructuras vitales como nervios faciales, nervios vestibulotrocleares y la carotidia interna como tal. Bueno, vamos a comenzar con el proceso mastoide, que se encuentra en esta parte. El proceso mastoide tiene la porción del mastoide, parte posterior. Su inserción es el
cleidomastoideo y el esplenio de la cabeza, y tanto digástrico y el vientre posterior. Importante, contiene celdillas mastoidea relacionadas con otitis y mastoiditis. Luego tenemos la fosa mandibular, que se encuentra en esa parte. La fosa mandibular es la porción escamosa, la articulación con el cóndilo del mandibular. Importante es que permite el movimiento de la mandíbula como tal. Luego está el meato acústico interno, o sea, por dentro. El meato acústico interno está en la porción petrosa, cara posterior. Pasa el nervio facial, si no me equivoco el 7, y el nervio vestíbulo coclear, pasa el nervio vestibular en la parte, bueno, el 8. Pasa la arteria laberíntica, muy importante, entra al oído interno. Proceso cigomático. El proceso cigomático está en la porción escamosa, se encuentra esta parte. Se inserta el músculo temporal, el facial temporal, forma el arco cigomático. Ahí está. Luego está el conducto auditivo externo, que es por afuera. La porción timpánica tiene la función del conducto del sonido hacia el tímpano y limita entre el oído externo y medio. Gracias a esto, pues nosotros podemos oír gracias a este conducto. Igual cuando nos quitamos la cera del oído, pues está en esa parte. La otra es fisura timpanoescamosa, está en esta parte. Entre la porción timpánica escamosa, divide la región temporal y tiene relación con la estructura del oído como tal. Luego tenemos la fisura timpanomastoidea, que se encuentra en esta parte. Si no me equivoco, se llega a apreciar un poco mejor si lo acerco. Ahí se llega a apreciar un poco mejor. Es una fisura entre la porción timpánica mastoidea y sale los ramos del nervio facial, y muy importante, pasa el nervio auricular posterior. Luego entramos a la fisura petrotimpánica, que está en esta parte. Fisura petrotimpánica entre la porción petrosa y timpánica, pasa el nervio, la cuerda del tímpano, el 7, la arteria timpánica anterior, y lo más importante es que conecta el oído medio con la fosa infratemporal como tal. Este igual se nota, es notorio, la verdad. Ahí, es notorio. Luego tenemos la escotadura mastoidea. La escotadura mastoidea está en la cara media del proceso mastoide. Su inserción es el músculo cigomático. Importancia tanto en la anatomía, es clave en la cirugía como tal. Fosa yugular. Bueno, esta se nota muy claro, la verdad. Ahora la fosa yugular. La fosa yugular es muy notorio, la verdad. La fosa yugular está en la porción petrosa, cara inferior. Contiene el bulbo superior de la vena yugular interna. Importante, tiene relación con el nervio tiene importancia con el nervio 9, 10 y 11, que están cercanos ahí. Luego está el conducto carotídeo, apertura externa, más conocido.
Está en la base del temporal, la porción petrosa, contiene las arterias carótida interna, muy importante, tiene irrigación cerebral. Ahí está. Foramen, foramen estilomastoideo se encuentra en esta parte. Se encuentra entre el proceso estiloide y el mastoide. Pasa el nervio, salida del nervio facial, el 7. Es importante que, puntos clave, esto puede dar parálisis facial en esa parte. Luego sigue el tubérculo articular. El tubérculo articular se encuentra en la anterior fosa mandibular. Su función es evitar luxación mandibular. Es importante en la parte del ATM. Surco del seno petroso. El surco del seno petroso superior está en el borde superior del peñasco. Contiene seno venoso petroso superior y drena sangre del encéfalo como tal. Aquí, por aquí pasa, drena la sangre del encéfalo. Luego tenemos la fosa subacuata. La fosa subacuata está en la cara posterior del peñasco. Importante, es pequeña de presión y bueno, es pequeña en depresión vestigial tanto en humanos como tal. Ahí se nota, no. A ver. Se nota. Luego tenemos el agujero mastoide. El agujero mastoide está en la porción mastoide y contiene las venas tanto de la emisaria mastoide. Muy importante, comunica a las venas intracraneales y extracraneales como tal. Luego tenemos el hiato del nervio petroso mayor o hiato del conducto del nervio petroso mayor como tal. Está en la cara anterior del peñasco. El nervio que pasan es el nervio petroso mayor. Importante es la inervación parasimpática de las glándulas como tal. Ahí se nota. A ver. Se nota. Luego tenemos el proceso estiloide, que se encuentra en esta parte. El proceso estiloide está inferior del temporal. Inserción está en estilogloso, estiloideo, estilofaringeo. Importante, está síndrome de Glein's, el dolor por esto puede dar el dolor por elongación como tal, ahí en esa parte. Surco del seno sigmoideo. Surco del seno sigmoideo, este es muy notorio, está en la cara interna, la porción mastoide petrosa y contiene el seno sigmoideo, vena yugular y drena drena las venas cerebrales. Ahí está. Ahí está. Luego tenemos la impresión trigeminal. Está en la cara anterior del peñasco y contiene ganglios trigeminal. Y es una sensibilidad de la cara. En esta parte se encuentra. Ahí se nota mejor.
Bien. Hueso occipital. El hueso occipital se ubica exactamente en la parte posterior e inferior del cráneo. Forma la pared posterior y par de la base del cráneo. Rodea el agujero magno por donde pasa el bulbo raquídeo como tal. Este es el agujero magno. Ahí pasa el bulbo raquídeo entrando. Y antes de que entre al bulbo raquídeo, abajo sería la médula espinal. Luego, cuando entra al conducto, es el bulbo raquídeo como tal. Se articula con el parietal en la parte de arriba, temporal en los lados, en el fenoide adelante, y está en el atlas C1 mediante los cóndilos occipitales. El C1, bueno, tiene dos caras, que es exocraneal, que es la parte, esta es la parte exocraneal como tal, y endocraneal es la parte de adentro. En la parte exocraneal como tal tiene relación con el músculo del cuello. En la parte interna o endocraneal tiene relación con el encéfalo, el cerebro y el cerebelo como tal. Tiene 4 bordes, 2 bordes superiores del parietal, 2 bordes inferiores del temporal. Estos bordes forman suturas, la lamboidea con los parietales y la sutura occipitomastoidea con el temporal. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con la tuberosidad occipital interna, que es esta parte. Esta es la tuberosidad occipital interna. Está en la cara interna, punto central. Tiene relación con confluencia del seno tanto prensa del aerofilio. Pasan el seno sagital superior, el seno transverso y el seno recto. Por ahí. Protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa está en la cara externa, en la línea media, y se inserta en el músculo trapecio, el ligamento nucal como tal. La fosa cerebelosa. En la fosa cerebelosa encontramos la cara interna, porción inferior. Contiene el hemisferio del cerebelo como tal. Ahí se aloja el cerebelo. A ver si se nota. Sí, se nota. Ahí se aloja el cerebelo. Tenemos el cóndilo occipital. El cóndilo occipital está acá al lado, está al lado del agujero magno. La articulación con el atlas C1, o sea cervical, tiene la función del movimiento. El canal condilar. El canal condilar posterior al condilo pasa venas emisaras condilar, comunica sesos venosos con venas cervicales como tal. Surco para el seno transverso. El surco del seno transverso está en la cara interna, lateral, pasa el seno transverso. Ahí se nota. Es en esa parte. Luego encontramos el surco para el seno sagital superior, que es la parte de arriba. Surco del seno sagital superior.
Este es un surco, a ver bien. Yo creo que se nota. Se nota, no tan bien, pero se nota. Ya. Luego encontramos la cresta occipital interna. La cresta occipital interna está en la línea media interna de la protuberancia del agujero magno. Se inserta el os del cerebelo. A ver. Ahí se nota mejor. Luego encontramos el surco para el seno occipital. Surco para el seno occipital. Está en la cresta occipital interna, pasa al seno occipital como tal, en esta parte. Luego tenemos el canal hipogloso. El canal hipogloso es muy importante esa parte, porque pasa el cóndilo occipital, pasa el nervio hipogloso, pasa el par craneal número 12. Luego tenemos la línea nucal, bueno, el canal condilar como tal. Ajá. Ahí pasa bueno, la eminencia condilia comunica al seno venoso con venas cervicales como tal. Luego tenemos la línea nucal superior, parte superior de la cara externa, y se inserta el músculo occipital del vientre occipitofrontal. Luego entramos en la línea nucal superior como tal. Esta es la línea nucal superior. Esta es la cara externa debajo de las supremas inserciones. Aquí se inserta el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo esplenio de la cabeza, y aquí en línea nucal inferior, en la parte de abajo encontramos el músculo recto posterior mayor de la cabeza, y también el músculo recto posterior menor de la cabeza, y el músculo oblicuo superior de la cabeza. Luego encontramos la cresta occipital externa. La cresta occipital externa está en la línea media externa. Se inserta el músculo nucal. Se nota un poco mejor. A ver. Ahí. Luego está el proceso yugular. El proceso yugular como tal tiene relación a la forma parte del foramen yugular como tal. Aquí pasa el nervio 10, 11 y 12 de la vena yugular interna. Luego encontramos la fosa cerebral. Aquí se inserta el cerebro como tal. Es la cara interna superior y contiene el lóbulo occipital del cerebro. Ahí está el lóbulo occipital del cerebro. Ahí. Luego encontramos porción basilar del hueso occipital. En la porción basilar del hueso occipital encontramos en la parte anterior encontramos el agujero magno, la articulación con el fenoide, y se inserta el músculo largo de la cabeza. Tiene relación con el tronco encefálico y el clíbux. Es muy importante para saber en qué parte se insertan los músculos como tal. Y vena. Eso sería hueso esfenoide. El hueso esfenoide es impar
y está en central en la base del cráneo. Forma la parte de la fosa del cráneo en la parte media, la pared posterior de la órbita, región nasal. Se articula con el frontal, parietal, temporal, occipital, etmoide, cigomático y palatinos. La porción del efenoide tiene 4 porciones principales: el cuerpo, las alas, bueno, estas son las alas menores y estas las alas mayores. Proceso pterigoideo. Luego encontramos los bordes. No se describe como tal un hueso plano típico, pero sí presenta bordes de alas articulares, bordes orbitarios y bordes esfenofrontales y bordes esfenoparietales. Su estructura como tal, bueno, comienza primeramente con la ala mayor del esfenoide, que está en esta parte. Este es la ala mayor del esfenoide. Está ubicado en la lateral del cuerpo. Se inserta el músculo temporal, el músculo pterigoideo lateral, cara infratemporal, y pasan el foramen redondo oval y espinoso del nervio mandibular y la división oftálmica y el maxilar. La arteria meningia media. Luego podemos encontrar la ala menor del esfenoide. A ver si se llega a apreciar. Es esto como tal, la ala menor, estas dos. La ala menor del esfenoide está en la parte superior y se inserta en la tienda del cerebelo dura madre. Pasa el foramen, pasa de forma el canal óptico, y luego pues podemos observar la fosa hipofisaria o silla turca como tal, como lo conocen. Está en el cuerpo de la inserción, se aloja la hipófisis y la superficie quiasma óptico. Luego encontramos el proceso pterigoideo como tal. El proceso pterigoideo está inferior del cuerpo y sus inserciones del músculo pterigoideo medial y lateral. Pasa el canal pterigoideo y los nervios vidianos. A ver si se llega a mejorar. Ahí está. Luego encontramos la cresta del esfenoide, que está en esta parte. Esta es la cresta del esfenoide. La cresta del esfenoide está en la cara inferior del cuerpo y se articula con el vómer, y la función forma el tabique nasal como tal. Luego encontramos el proceso pterigoideo anterior, o tal vez también conocida la raíz anterior del proceso vaginal como tal. Está en la parte del proceso pterigoideo. Su inserción es en la fascia faríngea. Tiene relación de la región de las coanas como tal. Ahí. Luego está el canal óptico. Este es el canal óptico, si no me equivoco. Este es el canal óptico. Este sí se llega a apreciar muy bien, la verdad. El canal óptico entra el cuerpo y las alas menores, pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica como tal. Luego tenemos la fisura orbitaria superior.
La fisura orbitaria superior, entre la mayor y menor pasa el nervio 3, 4, 5 y 6, la vena oftálmica superior. Esos nervios pasan por ahí. En la 9 podemos encontrar la lámina medial del proceso pterigoideo, parte interna, el músculo constricto superior del faringe, que está en esta parte. A ver. Exacto, ahí está. A ver. Ahí. Pasa el músculo constricto superior del faringe. Tiene igual detalle de la muslo pterigoideo. También pasa la lámina lateral del proceso pterigoideo. Aquí está el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. En el agujero redondo, la ala pasa está la ala mayor, pasa el nervio maxilar. Luego tenemos el canal pterigoideo. El canal pterigoideo, a ver si se nota. Creo que se nota. Ya, el canal pterigoideo pasa el proceso pterigoideo y el conducto pterigoideo vidiano, la arteria del conducto pterigoideo, en el agujero oval, que es esta. A ver. Quiero saber si se nota aún muy cerca. A ver. Se nota. Ya, pasa el nervio mandibular. Bueno, pasa el nervio mandibular del nervio petroso menor, la arteria meningea media y accesoria. Fosa foramen espinosa. El ala mayor pasa la arteria meningea media, nervios meningios. Creo que se nota mejor. Ahí se nota. Ya. Luego pasa el surco carotídeo. Luego, esta es la parte del surco carotídeo. De pasa el cuerpo del fenoide. Contiene la arteria carotídea interna. Y es el plexo simpático carotídeo. Vamos a ver si se llega a apreciar un poco mejor. A ver. Sí, ahí se ve un poco mejor. Ya. Luego está el seno esfenoidal. Luego el seno esfenoidal está dentro del cuerpo y la función es la cavidad neumática del drenaje meato superior. A ver, voy a acercar un poco más. Ahí se llega a apreciar un poco mejor. Ya. Luego encontramos el tubérculo de la silla. El tubérculo de la silla está en la anterior de la fosa hipofisiaria. Las inserciones están en el diafragma de la silla dura madre. Voy a acercar, ahí se nota, pero aquí se nota un poco mejor. Luego está el borde frontal. Borde frontal, la articulación como tal es el hueso frontal y tiene forma de órbita. A ver. Aquí.
Un poco se llega a notar. Ya. Luego está la espina del esfenoide. La espina del esfenoide, exactamente en la punta casi, es la ala mayor inferior. Su inserción es el ligamento esfenomandibular y la relación es cerca del foramen espinoso. Es como tipo espina, casi. Ajá, cerca de la espina como tal. Bueno, esto sería la parte de este hueso. Hueso etmoide. El hueso etmoide es un hueso impar y medio y esponjoso. Está situado en la línea media de la base del cráneo, entre la órbita de la cavidad nasal y por debajo del hueso frontal, por delante del hueso esfenoide. Tiene la forma de la parte del tabique nasal, techo de la cavidad nasal y pared de medial de la órbita. Tanto se divide en tres porciones etmoidales, principalmente en la lámina horizontal, lámina gribosa, lámina vertical, la crista galli, lámina perpendicular, dos masas laterales y el laberinto de etmoidales. Entonces, en esta parte pues encontramos la lámina gribosa que se encuentra. Esta es la parte de cara anterior, ¿sí? Por diferentes caras lo vamos a denominar. A ver, esta es la crista galli, se encuentra en esta parte de arriba. Luego, en la crista galli es la prolongación vertical que se inserta en la hoz del cerebro. Luego encontramos la lámina perpendicular, que es toda esta parte de abajo. Todo esto. Esa es la lámina perpendicular. En la lámina perpendicular encontramos que es delgada, desciende en la línea media de forma y la porción superior del tabique nasal. Luego las masas laterales como tal son estas, las que denominan lo que está en los lados. Estos serían las masas laterales. En las masas laterales, en la porción lateral esponjosa que contiene las celdillas etmoidales. A ver si se nota. Estos serían los laterales como tal. Luego en la cara anterior tenemos igual conchas nasales como tal. Ahora vamos a ver si se nota aquí en esta parte. Creo que sí. Se encuentra las conchas nasales superiores, lámina ósea situada en la parte media de cada masa lateral, y las conchas nasales medias. Las conchas nasales medias están por debajo, están por esta parte. Esta lámina ósea situada inferiormente a las conchas superiores. Lámina orbitaria. En la lámina orbitaria está en esta parte de abajo, por esta parte. En la lámina orbitaria, la porción lateral delgada que forma parte de la pared media de la órbita. Luego de la cara anterior, vamos a pasar a la cara posterior, ¿sí? La cara posterior. Ahí. En la cara posterior podemos encontrar la crista galli, lámina perpendicular, que es esta igual. Luego entramos al surco para el seno sagital superior. Surco. Este sería el surco. Luego del surco encontramos las masas laterales, celdillas etmoidales. Aquí se puede apreciar un poco mejor. Celdillas etmoidales. Luego encontramos las conchas nasales superiores.
Las conchas nasales superiores sería esta. Y pues se observa una cara posterior situada en la parte media de la cara masa lateral como tal. A ver, en la vista superior, esta es la vista superior del etmoide como tal. En la vista superior del etmoide está la crista galli, es como una cresta del gallo, algo parecido así. Lámina gribosa, lámina gribosa. Bueno, en la lámina gribosa las placas perforan por los orificios para los filamentos del nervio olfatorio, ahí donde podemos respirar, donde se ven esos huequitos. Aquí se nota bien, claro, la verdad. A ver, ahí se nota un poco mejor. Masas laterales, aquí están, estas serían las masas laterales, estos lados. Luego en la vista inferior sería, a ver, ahí, esa sería la vista inferior. Igual aquí en la vista inferior podemos encontrar la lámina perpendicular, conchas nasales. Estas son las conchas nasales. Las conchas nasales medias son estas. Esa sería la parte vista inferior, vista lateral derecha. Ya prácticamente en la vista lateral derecha podemos encontrar igual la lámina orbitaria, masas laterales como tal. Bueno, en sí esto sería las masas laterales. Los conductos, conchas nasales y la vista posterior superior lateral. Igual está la crista galli, surco para el seno sagital, lo mismo. Entonces prácticamente estas son las partes. Y hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso par ubicado en la parte media de la cara, formando el suelo de la órbita, las paredes laterales de la cavidad nasal, el paladar duro, porción anterior, el soporte de los dientes superiores y las porciones maxilar. Tiene dos partes principales, el cuerpo del maxilar como tal, y también 4 procesos de apófisis, tanto el frontal, cigomático, el palatino, el alveolar. Tenemos la cara del maxilar, el cuerpo de maxilar tiene 4 caras: anterior, de lo facial, orbitaria, tanto superior, y infratemporal, pues en el posterior, y nasal en el medial. Ya, vamos a comenzar con las estructuras como tal. El proceso frontal del maxilar, que está en esta parte, se dirige hacia arriba, hacia el hueso frontal, la articulación con el frontal, nasal y lagrimal, con eso se articula. La relación importante forma parte del surco lagrimal y su inserción del ligamento cantal medial. Luego pues está el proceso cigomático del maxilar, que está en esta parte. Tanto se proyecta lateralmente hacia el hueso cigomático, tiene relación importante tanto de forma, forma parte del reborde infraorbitario y su inserción del músculo cigomático menor como tal. Me voy a acercar un poco más. Bueno, ahí se nota.
Ya. Luego está la fosa canina. La fosa canina es la depresión de la cara anterior del maxilar. Tiene relación importante, pues origen del músculo elevador del ángulo de la boca, zona clínica para acceso quirúrgico al seno maxilar como tal. Es muy importante aquí porque se aloja el músculo elevador de la boca como tal. Luego la espina nasal anterior. La espina nasal anterior tiene proyección ósea de la parte inferior y la apertura nasal. Tiene relación importante la inserción del músculo depresor del tabique nasal. El punto de referencia sería la cirugía nasal como tal. Está en esta parte, a ver, mejor así. Ahí se nota mejor. Ya. Luego, pues está el foramen infraorbitario, que sería esto. Este foramen infraorbitario se nota muy, pero muy claro, la verdad. Está debajo de la órbita, por ahí pasa el nervio infraorbitario, rama del B2 y la arteria infraorbitaria y vena infraorbitaria como tal. Punto importante, pues es importante tanto de la anestesia en odontología. Ahí es la parte que se echa la anestesia para que pueda como causar eh, efecto en el momento de cuando te quieren sacar una muela como tal. Bueno, luego encontramos el surco infraorbitario. El surco infraorbitario. Este surco infraorbitario está en la cara orbito-nasal maxilar. Por ahí pasa el nervio infraorbitario y la arteria infraorbitaria. Continúa con el conducto infraorbitario. A ver. Ahí se nota muy claro, la verdad. Surco lagrimal. Surco lagrimal, pues está en la cara medial del nasal. Tiene relación importante, forma del conducto nasolagrimal. Por ahí pasa el drenaje de la lágrima hacia la cavidad nasal como tal. Y se encuentra aquí. Ahí se nota. Luego encontramos el conducto incisivo. El conducto incisivo, pues, es la espalda dura de la parte anterior. Por ahí pasan nervios nasopalatino, vaso incisivo y tanto es muy importante que la anestesia palatina como tal. Ahí se nota. Proceso palatino. El proceso palatino se proyecta mediante formas del paladar duro. Tiene relación de la inserción de la mucosa del paladar, forma el piso de la cavidad nasal como tal, porque está en la parte de abajo, en la parte inferior. Bueno, luego encontramos el hiato maxilar como tal. El hiato maxilar es la abertura en la cara nasal del maxilar. Tiene relación importante y comunica con el seno maxilar y permite drenaje hacia el meato medio nasal como tal. Está en esta parte. Se nota, se nota, se nota. Pues es muy importante esto y tanto estas serían las partes del hueso mandibular. El hueso mandibular es un hueso impar, mediano, simétrico,
que se encuentra en la parte inferior de la cara, formando el esqueleto de la mandíbula inferior. Se articula con el hueso temporal mediante la articulación temporomandibular como tal. Tiene dos porciones, el cuerpo mandibular horizontal y la rama mandibular, tanto vertical como derecha e izquierda. Vamos a comenzar con el proceso coronoide. Vamos a decir su ubicación, qué músculos pasan por ahí, o nervios o vasos, y lo más resaltante de eso. Aquí. El proceso coronoide se encuentra en la parte anterior superior de la rama mandibular. El músculo que pasa es el músculo temporal. No tiene como vasos y nervios que pasan directamente de por ahí. Punto clave, pues ayuda para la elevación de la mandíbula, de la masticación como tal. Gracias a eso podemos masticar los alimentos como tal. Luego sigue la escotadura mandibular, que se encuentra en esta parte. La escotadura mandibular es en depresión del proceso coronoide y en el proceso condilar. La estructura que pasa es el nervio masticador y la arteria massetérica y la rama del maxilar como tal. Tiene relación y se dirige hacia el músculo macetero, y lo importante es que permite el paso de las estructuras tanto neurovasculares hacia el músculo maceterino, y luego tenemos la línea oblicua. Línea oblicua está en la cara externa del cuerpo mandibular, y su inserción de los músculos que pasan por ahí es el músculo depresor del labio inferior, el músculo depresor del ángulo de la boca y la parte del músculo bucinador como tal. Esos tres músculos pasan, tiene relación cerca de en esa parte de la línea oblicua como tal. Importante pues es el músculo de la expresión facial, que ayuda a la expresión facial como tal. Por eso podemos sonreír, estar triste y todo eso. Luego seguimos con el proceso condilar, que se encuentra en esta parte, el proceso condilar. El proceso condilar está ubicado en la parte posterior superior de la rama mandibular, y la articulación es con el hueso temporal, y su inserción de muscular es el músculo pterigoideo lateral en el cuello del cóndilo. Lo importante es el movimiento de la apertura y cierre de protrusión y lateralidad como tal. Ahí se encuentra un poco más, aquí se nota mejor. Luego tenemos el tubérculo mental. El tubérculo mental está ubicado en la parte anterior del cuerpo mandibular y acá al lado del mentón como tal. Su inserción del músculo pasa al músculo mentoniano, y lo importante es el relieve del mentón como tal. Creo que se nota. Sí, ahí se nota. Ya. Luego del tubérculo mental luego tenemos la línea, la língula de la mandíbula como tal. La língula de la mandíbula se encuentra en esta parte. Está ubicada en la cara interna de la rama mandibular, cerca de la foramen mandibular, y su estructura tiene relación con la entrada del nervio alveolar inferior y la arteria alveolar inferior como tal. Inserción es el ligamento efenomandibular, y lo importante es punto clave en la anestesia tanto en odontología como tal. Gracias a eso podemos, cuando nos sacan un diente o algo, pues no sentimos el dolor como tal, porque hace su efecto. Ahí en sí se pone la anestesia. Bueno, luego tenemos el foramen mandibular.
que se encuentra en esta parte. El foramen mandibular está en la cara interna de la rama mandibular, aproximadamente en la parte media. Son estructuras que pasan por ahí, que se integra o que pasan por ahí, es el nervio alveolar inferior, la rama del nervio mandibular y la arteria alveolar inferior. Pasa la vena alveolar inferior y tiene relación con el músculo. No es una inserción directa como tal, pero tiene relación, indica con el músculo pterigoideo medial, cara interna de la rama. Tiene relación con el ligamento esfenomandibular y se inserta en la língula como tal. Bueno, cerca de la língula. Importancia: es un punto en la entrada del paquete vasculonervioso hacia el conducto mandibular y es fundamental en la anestesia troncular del nervio alveolar inferior. Irriga y inerva dientes inferiores como tal. Luego tenemos el surco miloioideo. El surco miloioideo se encuentra en la parte se extiende desde el foramen mandibular hacia adelante y abajo en la cara interna de la mandíbula. Ahí se nota. Pasa el nervio miloideo. Y pues pasa el nervio miloideo y la arteria y vena de miloideo. Tiene relación con el músculo miloideo y forma del piso de la boca como tal. Importancia: es el conducto y la estructura del suelo de la cavidad oral y tiene relación con la función de declusión y elevación del hioideo como tal. Luego tenemos la fosa submandibular, que se encuentra en esta parte. Fosa submandibular está en la cara interna del cuerpo mandibular por debajo de la línea miloidea y tiene tanto el contenido de la glándula submandibular. Relación muscular: limita superiormente por el músculo miloideo. Tiene relación con el nervios y vasos, cerca del vaso faciales, arterias y vena facial. Y importante es pues que se aloja una de las principales glándulas salivales importantes, tanto en la patología, saliva, cálculos y tanto inflamación como tal. Está en esa parte, ahí se nota. Ahí. Luego tenemos el foramen mentoniano. El foramen mentoniano, se nota muy claro, la verdad. Está ubicado en la cara externa del cuerpo mandibular, generalmente al nivel de los premolares, y su estructura que emerge es el nervio mentoniano en la rama del nervio alveolar inferior. La arteria mentoniana, venas mentonianas, tiene relación muscular cerca a los músculos de la expresión facial mentoniano y el depresor del labio inferior. Importancia: es la inervación sensitiva del mentón y labios inferiores. Puntos claves tanto en esa parte se localiza tanto la anestesia de la odontología como tal. Tiene referencia clínica para el procedimiento quirúrgico. Se encuentra en esta parte. Es muy notorio esto, la verdad. Ahí está. Bueno, esto sería del hueso. Esto sería del hueso mandibular y pues hueso cigomático. El hueso
cigomático, de ubicación exacta es en la parte lateral de la cara, formando la prominencia del pómulo como tal. Tiene, pues está en la parte lateral del piso de la órbita y parte del arco cigomático. Se articula con el frontal, maxilar, temporal y esfenoide. Tiene 3 caras y 2 procesos principales. En las 3 caras podemos encontrar el facial, temporal y la órbita. Y luego en las dos procesos principales, el frontal y el temporal. Bueno, vamos a comenzar con su estructura. Vamos a comenzar con el primero, que es el agujero cigomático facial, que se encuentra en esta parte. El agujero cigomático facial está ubicado en la cara lateral del facial del hueso cigomático. Los nervios que pasan es el nervio cigomático facial, la rama del nervio cigomático que viene del nervio maxilar. El músculo tiene relación con cerca del músculo cigomático mayor, músculo cigomático menor y el músculo orbicular de los ojos como tal. Como tal no atraviesa el agujero, pero está en la relación anatómica directamente como tal. Ese agujero que podemos ver. A ver, lo más importante es que inerva en la piel del pómulo. Puntos clave de los bloqueos anestésicos y faciales. Luego tenemos el proceso frontal del cigomático, que se encuentra en esta parte. El proceso frontal cigomático se dirige hacia arriba de la articulación con el hueso frontal. Su inserción muscular es el músculo orbicular de los ojos y los nervios, no pasan nervios directamente por ahí, pero están cerca de la rama que es el nervio facial y el nervio orbitario. Lo más resaltante es la forma del parte del borde lateral de la órbita. Es importante tanto las fracturas orbitarias como tal. Ahí como lo podemos ver. Luego sigue el proceso temporal cigomático, que está en esta parte. A ver, voy a poner un poquito mejor. Ahí se nota, creo. Bien. Se encuentra ubicado, tiene y proyecta hacia atrás para unirse con el hueso temporal, formando el arco cigomático. Su inserción muscular es el músculo macetero, inserción parcial en el arco cigomático. Los nervios que pasan la rama es el nervio facial y especialmente la rama cigomática. Lo más resaltante forma el arco cigomático, punto clave en la masticación, fracturas faciales, tanto muy frecuentes. Luego está el agujero cigomático. El agujero cigomático como tal está en la cara orbitaria del hueso cigomático. El nervio que pasan es el nervio cigomático, las ramas del nervio maxilar, y luego se divide en cigomático facial y cigomático temporal. Tiene relación del músculo con las estructuras orbitarias. No tiene inserción directa como tal del músculo, pero lo más resaltante es que conecta la órbita con la cara y la región temporal. Y también importante es la distribución sensitiva y facial. Luego tenemos, ahí se nota, ¿no? Perdón, lo que mencioné. Luego tenemos el tubérculo farginal como tal. El tubérculo farginal está en el borde orbitario lateral. Se inserta el músculo y ligamento palpebral lateral. Tiene relación con el músculo orbicular de los ojos. Pasa el nervio. Bueno, no pasa nervios directamente.
Lo más importante es el punto de fijación del párpado. Es clave en la estructura de los ojos y cirugías oculares y reconstructivas como tal. Pues está en esa parte como... A ver, me quiero mover. Sí, se nota. Bueno, eso sería el punto clave del hueso cigomático. Hueso nasal. El hueso nasal es un hueso par, plano y pequeño, ubicado en la parte superior de la nariz. No tiene porciones como tal, pero se divide en dos caras y cuatro bordes. Se articula con el frontal, el maxilar, el hueso nasal y opuesto como tal. Forma el puente óseo de la nariz. Aquí tenemos la parte superior, inferior y laterales como tal. Vamos a explicar un poco más las partes del hueso nasal. El hueso nasal, aquí encontramos el borde superior, que es esta parte, el borde superior. El borde medial sería esto, que une tanto la derecha como la izquierda del nasal. Estos son los orificios vascular. Ahorita vamos a decir qué pasa por ahí. Borde lateral, laterales, ahí. Esos son los bordes laterales. Luego de los bordes laterales tenemos la escotadura. Estas son las escotaduras tanto derecha y como de izquierda. Borde inferior. Este es el borde inferior. Y luego pues tanto tenemos lo mismo, el borde superior, medial. Bueno, esto sería de la cara externa como tal. Este sería de la cara interna, en la parte de adentro. Igual lo mismo, borde superior, borde medial, borde lateral, los lados, surco etmoidal. Este es el surco etmoidal. A ver, surco etmoidal y la escotadura como tal. Esa sería la cara interna o endocraneal como tal. En la cara medial tenemos, bueno, vamos a decir sus inserciones como tal. La cara anterior, la cara anterior o superior, como lo conocen, es un par medial, presenta orificios, un conducto y se abre en la cara posterior como tal. Creo que se llega a apreciar un poco mejor. Ahí se nota. Igual en su parte inferior se inserta el músculo piramidal del prócer. Luego tenemos el posterior profundo nasal. Ese pues está constituido por partes anterior de la bóveda y las fosas nasales como tal. Se une en la espina nasal frontal y pues presenta el surco etmoidal por donde pasa el ramo nasal extremo del nervio etmoide y anterior al nasal interno y nervioso. Y bueno, eso sería tanto las partes importantes. Luego tenemos el borde superior. Se articula con, bueno, se articula con el nasal y con la espina nasal de frontal. Borde inferior pues tenemos
El borde inferior pues, se constituye con el cartílago lateral de la nariz, presenta una escotadura y pasan los ramos nasales tanto laterales del nervio etmoide anterior como tal. Un borde lateral posterior, tanto los laterales, se articula con la apófisis frontal o ascendente del maxilar como tal. Borde medial como tal, se articula con el hueso nasal del lado opuesto, por arriba de la articulación espinonasal y frontal, con la lámina perpendicular del etmoide como tal. Esto serían las articulaciones como tal, que hay igual, no olvidemos tanto lo que mencioné del orificio vascular como tal. Y es muy importante que sepamos estas partes y eso sería del hueso nasal. Caso clínico, paciente de sexo masculino, 25 años, accidente de motociclista, sin enfermedades previas conocidas. Paciente de 25 años lleva al servicio de emergencia tras un accidente de motociclista. Testigos refieren que el paciente impactó con el pavimento porque no tenía un casco adecuado como tal. Pérdida de conciencia en los 3 minutos y que refleja pérdida de sangre. Paciente tanto de la evolución inicial, dolor intenso de cabeza, visión borrosa, dificultad para mover la mandíbula, hematoma en región temporal derecha, dolor al parpacio zonal cigomático derecho, disminución de la apertura bucal y la pupila derecha dilatada. Presenta varios hematomas como tal, tanto la pupila derecha y tanto la pupila izquierda. Hallazgo importante, se sospecha que la lesión estructural ósea del cráneo de la base del cráneo se realiza en tomografía como tal. Se observa las siguientes lesiones: fractura de hueso temporal, compromiso del hueso cigomático y posible lesión en el foramen espinoso. Hallazgo anatómico, recordatorio: el foramen espinoso es un orificio ubicado en el hueso esfenoide en la base del cráneo. Función principal: permite el paso de la arteria meningia media. Importancia: una lesión en esta zona puede provocar hemorragia intracraneal debido al daño de la arteria meningia media como tal. Complicación del caso: empeoramiento progresivo del paciente. El paciente comienza a presentar deterioro neurológico de forma progresiva, aumento progresivo del dolor de cabeza, somnolencia decreciente, disminución del estado de alerta, pérdida de respuesta, disminución del nivel de conciencia. Esto se da en hematoma epidural, el hueso del cráneo, hematoma epidural de sangre y dura madre despejada como tal. Conclusión del caso: esto demuestra que la importancia de conocer a la anatomía del cráneo en agujeros de la base del cráneo, ya que es una lesión crítica que estructura como el foramen espinoso puede marcar la diferencia entre la vida y el riesgo vital del paciente como tal. Sabemos que eso se dio en la arteria meningia media como tal, pasando por el foramen espinoso, el agujero donde se pasa la arteria meningia media. El conocimiento anatómico permite identificar riesgo actual con precisión y para salvar vidas como tal. Diagnóstico: se establece el diagnóstico hematoma epidural secundario en la lesión a la arteria meningia media. Se hizo tomografía axial del cráneo. Tratamiento: el tratamiento es quirúrgico de una urgencia media de drenaje hematoma epidural. Paso 1: craneotomía como tal, la apertura ósea para ascender al hematoma como tal. Paso 2: drenaje, evacuación del hematoma epidural y control de la sangre. Y 3: hemostasia, identificación igual al ligamento de la arteria meningia media como tal. Tanto a esta operación luego se hace un tiempo de descanso como tal, tanto en la evaluación final tras la
intervención del paciente mejora progresivamente tanto la recuperación del estado y conciencia de él. Es muy importante que le podamos dar el seguimiento correcto al paciente para ver su mejora cada semana o cada mes que pase.